Dice, hola, buenos días, ¿cómo estás? Hola Galo, muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, Anita, muchas gracias por apoyarme en esta entrevista. Lo que queremos el día de hoy es hacer una entrevista, más bien dicho, con ciertos parámetros para conocer tu historia de vida y sobre todo saber cómo se ha desarrollado tú como estudiante de Flaxo en este momento de la pandemia, de la crisis sanitaria en el Ecuador y cómo realmente esto ha afectado tu vida, ¿no? Entonces, estos son los elementos más o menos que nos marcarán esta historia de vida y bueno, que seas totalmente sincera y que nos abras a realmente lo que has sentido durante este tiempo y que trates de, si puedes, ¿no? Con todos los detalles, características de todo lo que has pasado, sería buenísimo porque eso nos ayuda, me ayuda sobre todo a darle profundidad a lo que queremos analizar, ¿no? Entonces, en este sentido, dime quién es tú, cómo tú consideras quién es Diana, hablando de tu edad, de dónde vienes, eso básicamente, y con qué estudiaste, como un resumen antes de entrar a la materia de estudiante de Flax. Muy bien, Galo. Primero, agradecerte a ti por tomarme en cuenta y segundo, pues contarte un poco de mí. Mi nombre completo es Diana Carolina Luzón Durán, tengo 25 años, nací en la ciudad de Cuenca. Eh, Ahorita estoy viviendo con mi mamá y mi sobrina por todo esto de la pandemia que hemos estado atravesando todo el Ecuador. Y bueno, básicamente soy comunicadora social y publicista por la Universidad de la SUAY. Me gradué en el año 2017 y en el 2019 pues empecé el reto de estudiar en Flaxo, Ecuador. Exacto, entonces tú me dices que estudiaste comunicación social y te graduaste en el 2017. Después al 2019 ya llegaste a Flaxo. Entre 2017 y 2019, ¿a qué te dedicaste? Bueno, en principio fue muy afortunada porque empecé a trabajar ni bien me gradué. O sea, no pasó ni un mes que me gradué. Es más, yo estaba trabajando antes en una agencia de publicidad y cuando me gradué, pues igual estaba trabajando en una agencia de comunicación estratégica en la que pude definitivamente ampliar mis conocimientos en el área de la comunicación, tanto interna como externa. Decidí, estuve durante todo este tiempo, desde el 2017 básicamente hasta el 2019 que inicié en Flaxo trabajando ahí. No tuve otro trabajo, solo he estado dentro de mi área, que es la comunicación, y eso creo que me ha ayudado muchísimo para lo que estoy ahora viviendo. Entonces, tu experiencia fue en la parte de la comunicación estratégica y con las agencias de publicidad, apenas saliste. Y has denotado que fue bastante suerte. ¿Eso quiere decir que es complicado conseguir trabajo después de graduarse del pregrado? Más que tener suerte, en mi caso, pude conocer y hacer relaciones durante mi pregrado. O sea, pude hacer prácticas preprofesionales, conocí a bastante gente que me podía de una u otra manera vincular en una agencia de comunicación en este caso. En la ciudad de Cuenca considero que sí es bastante complejo encontrar trabajo porque no hay muchas agencias de comunicación, mucho menos agencias dedicadas a la comunicación estratégica o a la asesoría de empresas públicas o privadas. Entonces, ese era el área que yo quería incursionar. Igual como tú sabes, no tenemos muchos medios de comunicación aquí, entonces mi carrera tiene una amplia rama de oportunidades, por así decir, desde el periodismo, desde la comunicación, netamente la publicidad. Entonces, tiene varias aristas en las que uno puede incursionar. Aquí los medios de comunicación son los más fuertes, por llamarlo así, son cuatro, que son dos, prensa, Diario El Mercurio y Diario El Tiempo, y en la televisión pues tenemos a Unción y a Ecuavisa, perdón, a Telerama. Ecuavisa y Teleamazonas, pues para nosotros está dentro de la ciudad de Cuenca, un poco inalcanzable, más que si tienes que viajar a Quito o a Guayaquil. Entonces ya formarían parte de otras ciudades. En ese sentido, entendiendo todo el tiempo que ya trabajaste y todo eso, ¿por qué estudiar en Flaxo? ¿Por qué decidiste venir a Quito? Y
Más o menos cuéntame cuál ha sido esa experiencia y por qué decidiste entrar a estudiar en Flaxo y comunicación y opinión pública, claro está, ¿no? Bueno, en principio, en mi pregrado yo tenía una docente, una maestra que es anclada muchísimo a la comunicación política y a la investigación de la comunicación como tal. Entonces, desde que yo estaba compartiendo con ella en pregrado, me llamaba muchísimo la atención esta área y siempre decía que quería seguir algo de investigación, algo que profundice mucho más en nuestro campo y nuestra profesión. Entonces, desde el pregrado yo fui como construyendo este tipo de vínculos o alianzas con esta maestría per se. Entonces, decidí estudiar en Flaxo, primero porque se me abrió la oportunidad. Una amiga me comentó que se estaban abriendo las inscripciones para Flaxo y que postule y lo decidí hacer. Lo estaba ya pensando en hacer una maestría en el exterior, en España netamente. Se me presentó la oportunidad de estudiar allá, pero decidí estudiar en Flaxo netamente, primero porque aprobé los exámenes de ingreso y la entrevista, y segundo porque durante el anterior año mi familia atravesó un episodio muy doloroso que fue el fallecimiento de mi abuelito. Entonces, para mí, alejarme de mi familia en esa época, en ese tiempo, iba a suponer aún más un reto y era muy difícil para mí porque yo me conozco como persona y sé que en esos tiempos prefiero estar en familia. Entonces, nada, tomé la oportunidad, decidí estudiar en Flaxo porque además tengo varias recomendaciones y he podido vivir, que es una de las universidades de excelencia en cuestión de ciencias sociales dentro de nuestra área. Entonces, ahora la experiencia creo que ha sido, a veces, como tú sabes, y como la mayoría de mis compañeros, los foráneos, tenemos días buenos y días muy malos cuando estudias fuera de tu ciudad, alejado de tu familia. Entonces, para mí, alejarme de mi familia sí supuso un gran reto. Nunca me había alejado de mi familia, jamás había vivido sola. Lo máximo que me he alejado de mi familia ha sido que 15 días o un mes por vacaciones, pero de ahí todo el tiempo he estado acompañada de mi mamá y de mi familia, pues, entonces sí era muy, muy duro al principio acoplarme. Los primeros días era como que ya me quiero regresar a Cuenca, me quiero regresar a Cuenca, definitivamente. Es más, me decían, ya no sabemos si encontrarte en Quito o en Cuenca, porque yo en Quito pasaba de lunes a viernes y sábado y domingo venía a Cuenca. O sea, me pegaba a veces el viaje de 8 horas o a veces se me daba la posibilidad de viajar en avión, pero igual me pegaba el viaje, no me importaba. Entonces me molestaba mucho a los compañeros y decía, ya es hora de que te quedes en Quito a vivir un poco más. Y eso, ¿qué más te puedo contar de mi experiencia? Muy gratificante, muy linda, he conocido gente maravillosa en Quito, a ustedes, y yo siento que eso es una de las grandes cosas que la vida le tienen destinada para una misma. Yo soy muy creyente, creo mucho en Dios y siempre pongo mis metas y le pongo a Él primero, que sea lo que Dios quiera y lo que la vida tenga destinado para mí. En ese sentido, tú me planteaste que fue porque te abrieron las puertas, por lo que viste todo lo que había. Vamos ahorita netamente con el lado académico, también entendiendo todo el contexto económico, emocional que te rodeó para tomar esta decisión de llegar acá a Flaxo, y también la idea de hacer una maestría de investigación, como tú lo has dicho, que ya me hablaste de una parte de una persona con política que sabía de esto, pero ¿hubo alguna otra cosa? ¿Tú eres becaria? Sí, 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 justamente te iba a comentar, yo soy becaria, entonces es una de las situaciones o uno de los motivos en los que me impulsó para tomar definitivamente esta maestría. Si tomaba la maestría en España me tenía que costear todos los gastos yo. Obviamente en España era solo un año, entonces era como que esa decisión, pero me incliné más por Flaxo, ya te digo, por el ámbito académico, netamente por la excelencia que se maneja y porque soy becaria también. Y Una eso me ha pregunta. ayudado muchísimo. En ese caso, la maestría en España, la de un año, solo por conocimiento, ¿era profesionalizante o también era de investigación? Era profesionalizante. No, profesionalizante, sí, sí, De sí. hecho, no era de investigación. Profesionalizante. Bueno, también hay No. una limitación hasta cierto punto del ingreso a los doctorados cuando son maestrías profesionalizantes, ¿no?
Entonces, en ese sentido, tú también lo elegiste supongo, ¿no? Y me imagino, y si quisiera que lo confirmes o no, que tú elegiste una maestría que era presencial, no virtual. Sí, sí, completamente. No soy de la idea de tomar clases virtuales, definitivamente. Yo siento que uno aprende más cuando está en el día a día, cuando comparte con sus compañeros, comparte los conocimientos de su docente de manera física, de manera presencial. No me gusta estar frente a una computadora todo el tiempo o estudiando en la compu, viendo la compu. No, definitivamente no. Entiendo. Entonces, en ese sentido, siguiendo esa línea, ¿cómo ha afectado este escenario de crisis sanitaria, de la existencia del virus, del COVID, a todo lo que ha venido desarrollándose normalmente tus clases en modalidad presencial? ¿Cómo ha afectado esta existencia de esta crisis sanitaria por el COVID-19? Bueno, yo creo que vale la pena resaltar que esta crisis nos ha afectado a todos de varias maneras. En el caso de los estudiantes, y como tal me involucro, creo que me ha afectado muchísimo, muchísimo. Yo no me esperaba que la maestría iba a ser de manera virtual todo este módulo que acabamos de pasar y también el próximo que aún no nos han confirmado, pero entiendo que así será por la situación que vivimos. Para mí ha supuesto un gran reto, definitivamente. O sea, no me sentía a gusto, me sentía agobiada, además de que uno como persona no solo cumple el rol de estudiante y por más que estés dentro de casa o en una cuarentena que no puedas salir, tienes otros roles. En mi caso he tenido que desempeñar roles de hija, de hermana, a veces hasta de mamita sustituta porque estoy con mi sobrina, entonces, y mi sobrina tiene 2 años y medio. Yo gustosa de estar con ellos, pero el tiempo que uno tiene como estudiante dentro de una maestría virtual y con la exigencia que requiere Flaxo, ha sido durísimo, durísimo. Yo en este preciso instante, no sé si mis compañeros compartan, pero estamos ya en un momento en el que estamos colapsando mentalmente, en un agotamiento ya en el que uno ve una lectura más y no es que a uno no le guste leer o que no tenga dedicación o compromiso ante la maestría, sino ya está en un momento en el que el simple hecho de salir a ver a un parque o algo te estresa, porque también te estresa pensar que tienes que leer algo más para realizar algo. Entonces, es bastante frustrante, la verdad. ¿Qué más te puedo comentar? Además de frustrante, agobiante, también ha sido obviamente una experiencia enriquecedora porque uno ha comprendido, ha conocido otros ámbitos que puedes interactuar con reuniones, con webinars o demás cosas, pero no sé, me queda ese vacío de por lo menos haberle preguntado a mi docente cuál es su experiencia, además de que se han dado estos canales, no estoy diciendo que no se hayan dado, pero preguntarle, viéndole a los ojos, como cuál ha sido su experiencia de hacer una entrevista a profundidad o desde su perspectiva, cómo se puede manejar el concepto de democracia, por llamarlo así, viendo todas las aristas que está o la coyuntura que está viviendo nuestro país en este momento. Entonces, no sé, me quedan vacíos, me quedan muchos vacíos y me queda bastante incertidumbre sobre todo lo que va a pasar. En este sentido, creo que ya has hablado bastante de una parte emocional y una afectación que ha tenido este cambio, pero sí quisiera que, porque creo que esta era la parte que desarrollaba la anterior, entonces la anterior parte que quería que más o menos desarrolles tú eres académicamente, cómo ha cambiado, porque si bien ya me has explicado emocionalmente, ¿cómo cambió? ¿En qué sentido? Hablando de la estructura, a nivel de herramientas, y bueno, creo que ya está claro el hecho de que ha generado un montón de cambios dentro de todos los parámetros de actuar o de desarrollar tareas y todo eso, pero más o menos hablando ya estructuralmente a nivel de herramientas, no metodología, sí, metodología, ¿cómo ha sido el cambio académicamente que tú has visto entre el virtual y el presencial? Bueno, yo creo que el cambio dentro de Flaxo a nivel académico ya, en mi sentido, yo no le percibí mucho, por ejemplo, la estructuración de sílabos. Al contrario de ajustarse más o menos a las necesidades que pasa cada estudiante, yo creo que se intensificaron más. Pero como que una de las materias teníamos muchos deberes, muchas tareas, que de una u otra manera nos ayudaban a entender en esta situación de encierro en la que estamos, pero considero que la estructura como tal no fue modificado, no fue acoplado. Entonces,
Académicamente, yo creo que Flaxo y los estudiantes y los docentes están en un gran reto de asimilar esta situación, de tratar de acoplarse. La plataforma para conectarnos netamente es muy accesible a los estudiantes, no es complicada, al contrario, es muy fácil, pero la mayoría también hemos tenido problemas de conexión, de internet. Entonces, esta situación de estar conectándonos a una plataforma que depende de una herramienta que es el internet tan valiosa, entonces es bastante complejo, la verdad. Entonces, a nivel de estructura, a nivel de la academia, sí han tratado, entiendo que han tratado los docentes de estructurarse o de mantenerse o de alinearse a esta situación, pero creo que falta mucho todavía por ver, por explorar en este sentido. Pero ya te digo, desde mi punto de vista, una de las materias sí creo que se acopló, el sílabo acopló, trató de modificarlo y eso fue muy enriquecedor. Pero otra materia, desde mi punto de vista, simplemente se dieron las clases virtuales. O sea, no se modificó en parte el sílabo, es más, se mantuvieron las sesiones, se dieron las mismas lecturas, no es que se redujeron las lecturas, ni se incrementaron tampoco, ¿no? Pero se mantuvo ahí. Entonces, eso es desde mi punto de vista. Excelente. Entonces, en ese mismo parámetro, ya nos has hablado cómo, bueno, quizás no en el orden, en una forma y en un orden, pero ya sabemos cómo afectó sentimental y emocionalmente hasta cierto punto la no consideración de los roles que se desarrollan en el hogar y todo esto que nos has mencionado, pero también quiero preguntarte, porque tú eres de Azuay, y tú dices que llegaste acá a Quito y comenzaste a vivir sola y supongo que pagas arriendo y todas esas cosas. Entonces quiero que me hables también un poco más dividiendo en dos parámetros. Primero, antes de irte, quiero que me comentes cómo fue cuando saliste de Quito hacia Cuenca. Si lo hiciste, recordar que del 16 y 17 de marzo comienza el estado de excepción y se decreta la cuarentena. Entonces, entre ese tiempo, ¿cuándo saliste tú para Cuenca primero? ¿Y cómo era tu situación económica? ¿Y cómo ya en Cuenca? ¿Y cuál ha sido tu situación económica? ¿Y cuál es tu mayor preocupación hablando económicamente como estudiante de Flaxo cuando se retorne? O como tú hablaste de una cosa, de la incertidumbre que genera el que no haya unas directrices claras en torno a si se vuelve o no se vuelve, se retorna o no se retorna a aulas. Eso. Bueno, en principio son varias preguntas, pero acordarme de todas o si no me haces acordar, por favor. Perfecto. A ver, entonces, te comento. la Yo primera, cuando... económicamente, antes de irte. Ya, bueno, yo creo que vale la pena aquí mencionar que como soy becaria, y lo comentamos anteriormente, entonces pago un arriendo, sí. El arriendo no es nada barato. Estoy en una zona en la que tengo que pagar una cantidad bastante considerable. Entonces, mi situación económica cuando estaba en Quito, antes de que se declare todo esto de la pandemia y que nos entre el miedo a todos, yo dependía del rubro de becaría y también de las aportaciones que mi mamá les hacía a mí. Entonces, no tenía una situación económica tan limitada o compleja, la verdad. Muy valioso decirles. Entonces, cuando yo viajé a Cuenca, ya estaba entrando en una desesperación porque ya sabíamos como que teníamos un periodo de estar en cuarentena, de estar solos y demás. Afortunadamente, mi cuñado es médico en primera línea en Quito, mi primo igual, tengo varios familiares que son médicos, están en primera línea en Quito. Entonces, él me ayudó a que yo pueda viajar a Cuenca con un salvoconducto, porque era imposible viajar a mi ciudad. Estaba todo restringido, si no tenías salvoconducto, tú no podías ingresar a Cuenca, y salvo las, no sé, como que recomendaciones bien claras de que tú puedas ingresar a la ciudad. Esos fueron los primeros días, ¿no? Entonces vimos esa oportunidad, mi cuñado, como te comento, me ayudó y pude venir acá. Entonces, esa es la situación que uno como estudiante vive, ¿no? O sea, tiene que vivir sí limitado porque tampoco es, por más que recibas o percibas un sueldo, por ejemplo, de becaría o por más que tus familiares te apoyen económicamente,
tú como estudiante tienes que medirte, tus gastos tienes que controlar, qué haces o qué no haces, porque uno nunca sabe cómo va a llegar a fin de mes. Eso creo que es una de las cosas que siempre mi familia me ha recalcado. O sea, por más de que tú tengas una situación económica estable, uno nunca sabe cómo va a llegar a fin de mes. Definitivamente no sabes qué se te va a presentar. Entonces siempre uno como estudiante, bueno, en mi caso como estudiante y como Diana, te hablo personalmente, siempre pienso en la economía que no siempre va a estar estable, y menos en nuestro país. Entonces, esa es la situación económica que he estado viviendo en Quito y en Paxo. Una Entonces, me acuerdo pregunta. que me decías, Sí, dime. eso mismo, para seguir retomando las cuantas preguntas que hice, en ese sentido sería, ¿para qué fecha tú sales durante el periodo de crisis sanitaria? ¿En qué fecha sales tú de Quito hacia Cuenca? A ver, pasaron casi 3 semanas. Yo salí como a finales de marzo, salgo para Cuenca. Sí, salí para Cuenca. Ya inicié las clases de manera virtual, ya en mi casa. Y estos primeros días, es como anécdota, yo ya estaba colapsando, o sea, decía, mi mamá, mi hermana, mi sobrina están allá y yo estoy aquí encerrada viendo las paredes, o sea, ya así, así, ya. Durante esos 15 días que ya tuve como los primeros días de clases virtuales, entonces era como que yo ahora qué va a ser de mi vida. Pero bueno, lo traté de solventar y entonces, como te comentaba, viajé ya a finales de marzo para Cuenca y llegué, ya, hasta aquí me quedo. Eso quiere decir que estuviste 3 semanas sola del inicio de la cuarentena en una ciudad que es ajena a tu realidad, que recién la estabas conociendo. Completamente. Completamente, o sea, yo recién me propuse como meta de nuevo año, en enero, quedarme más de un mes en Quito y no viajar constantemente a Cuenca porque estaba sufriendo muchísimo, o sea, no lograba quitar ese desapego. Entonces, como propósito de año nuevo, te lo pongo así entre comillas porque es algo como uno se lo planifica para el año, ¿no? Decir, no, ya me voy a quedar aquí en Quito por lo menos un mes, así me cueste, porque tengo que empezar a quitar ese desapego a mi ciudad y a mi familia. Entonces dije, ya, perfecto. Regresé después de las vacaciones que tuvimos de módulo, regresé a finales de enero. Entonces después regresé ya para carnaval. Entonces eran como que ya periodos bastante largos que yo ya estaba sin mi familia, no es que estaba viendo todas las semanas como lo hacía anteriormente. Entonces cuando se dio esta pandemia, yo ya le había dejado de ver a mi mamá como un mes antes, o sea, un mes más 15 días, yo ya estaba como que ya, o sea, ¿y ahora qué hago? Entonces ¿Ya sentías sí una fue, como tú necesidad dices, de regresar? más que, más que de regresar, de la incertidumbre que se va a dar, porque uno cuando está solo ya trata de optimizar su tiempo, ¿no? Pero igual estás solo para ir a hacer tus compras, solo para regresar y hacer todo este proceso de bioseguridad que tú requieres al ingresar a tu departamento o a tu casa. Entonces, ya son cosas como que ya te van chocando tu cerebro. Yo creo que como no estábamos preparados, como nadie estuvo preparado, ya comenzó a estar así en qué va a pasar, en ya ahora qué hacemos. Entonces, para mí, como tú dijiste, adoptarme en una ciudad en la que no es mía, que tengo compañeros, sí, pero no es como que tenga mis amigos de toda la vida con los que están aquí en Cuenca. Por más de que te pregunten cómo estás o que hagan videollamada todo el tiempo, no es lo mismo. Entonces, es como que te sientes ya en un cuadradito en el que definitivamente si creo que no tienes la valentía o la fuerza necesaria, muy complejo. Para seguir concretando lo que me has ido mencionando, solo nos faltaría cómo es actualmente ya la situación estando en Cuenca y cómo, más bien dicho, cómo se ha desarrollado esa situación económica desde que ya estás en Cuenca, considerando ya los roles que me has mencionado que desempeñas. Ajá. Bueno, la crisis, bueno, no sé si llamarla crisis, ¿no? Pero dentro de mi familia sí hemos visto como cambios bastante repentinos. Mi mamá, por la pandemia, dejó de trabajar constantemente como lo hacía, por más que existe teletrabajo y demás cosas, se ha complicado un poco más, por ejemplo, los ingresos de ella. Afortunadamente, mi hermana, como estamos cuidándole a mi sobrinita, en parte, por llamarlo así, también le trata de apoyarnos de alguna manera. Los ingresos son así. Como estudiante, te lo digo, estamos en la incertidumbre por el recorte presupuestario que se dio a las universidades. Entonces, como becaria te hablo, no sé si el próximo mes vaya a percibir el sueldo de becaria. No sé si ese sueldo logre
solventar los gastos del arriendo en Quito, de los servicios básicos en Quito y demás. Entonces, la situación es compleja y no creo que solo para mi familia, sino para la mayoría de familias que por más que tengamos como un capital estable, ya se van viendo conforme pasan los días estos golpes, estos no, ¿qué está pasando? No vamos a saber. Yo te quiero contar algo muy, no sé si muy personal, pero por ejemplo, el día lunes que me toca a mí circular en mi ciudad con mi vehículo, me fui a hacer las compras en Supermaxi. Entonces veíamos cómo hay gente que, por ejemplo, gasta como $250 en una compra, pero vos ves gente que literalmente está viendo el tablero de Supermaxi para ver cuánto le sale la compra. Entonces yo creo que uno como estudiante y como persona, sobre todo en esos ámbitos, te das cuenta de cuán dura puede ser una realidad. Para unos, en mi caso, afortunadamente, te lo digo afortunadamente porque no he tenido que ver o pasar esa situación, ¿no? O sea, hemos vivido bien, hemos estado bien, pero ver otras realidades de las que literalmente tienen para el día es bastante, bastante compleja. Entonces, hay gente a las que nos ha afectado de una manera, hay gente que nos ha afectado de otra manera, pero la crisis económica en nuestro país está repercutiendo con todos. Hay gente que ya no tiene trabajo. En mi caso, si yo no tuviera el ingreso de Flaxo, estuviera en la nada. Igual si mi hermana no nos apoyara, si mi papá, mi mamá, así vayamos juntando los sueldos, esta situación se vería súper compleja. Solo una pregunta que si bien puede salirse un poquito del tema que estamos tratando, aunque no tanto porque lo has hecho, lo has definido súper bien, esta parte de la inestabilidad que se genera debido a la falta de seguridad, de eliminación de ciertas cosas. ¿Tú crees que el gobierno ha afectado mucho, poco en esta decisión de incertidumbre que le generan a las personas, ya sea por su salario, su falta de trabajo, en la reducción en este caso del FEDEUPO, que es el Fondo de las Universidades? ¿Tú crees que ha tenido, qué rol definirías tú que ha tenido el gobierno en ese sentido? Bueno, yo creo que, a mí me preguntas como Catarina, te digo, el rol del Estado en este preciso momento es, no sé si ponerse al lado de un sector y en contra de otro sector. Uno como ciudadano ve así, ¿no? Que el gobierno netamente está atacando directamente a los sectores más vulnerables, en este caso la salud, en este caso la educación. Yo reflexionaba y decía, un país sin salud, un país sin un buen sistema de salud y sin una buena educación, colapsa, o sea, más de lo que ya hemos colapsado, ¿no? Entonces, yo creo que el rol que ha desempeñado el Estado a criterio personal, además de tener una comunicación, que es nuestra área y que podemos estudiarla bien, además de tener una comunicación netamente inestable, que no va ni para acá ni para allá, ni no sabemos para dónde, ha cumplido el rol de desestabilizar aún más esta incertidumbre. O sea, nos tienen en la nada. Siento yo que nos tienen en la nada. O sea, un día nos dicen, no, ya no vamos a recortar el presupuesto. Otro día nos dicen, sí, sí vamos a recortar el presupuesto. Y además de eso, les vamos a eliminar los subsidios, que nos cambien el discurso, sí, para que la gente diga, bueno, van a hacer algunos recortes en los combustibles, pero ya. Pero no te dicen que vamos a eliminar el subsidio, que básicamente son las medidas que últimamente fueron anunciadas. Entonces, no sé, siento que el rol del Estado, más que rol, lo que ha hecho el Estado a nivel económico, a nivel de ya organización, es una completa incertidumbre. O sea, nadie sabe nada. Es preferible, yo decía, conversar con mis compañeros, decía, ustedes consideran que el presidente debe renunciar, y todos decían, debe renunciar y por lo menos dejar a alguien que sea un buen líder para que te comunique de manera efectiva y de manera cercana lo que realmente está pasando y es lo que necesitamos saber. Pero no sé dónde vayamos a parar. Muchas gracias por esas apreciaciones, porque también alimentan mucho de cómo es la situación y cómo influye dentro de este contexto el gobierno, ¿no? Volviendo al tema de la parte académica, y ya tomando en cuenta todos los parámetros, características, matices que nos has dado de lo que ha sido vivir y desarrollar una educación virtual,
Y teniendo en cuenta de que ya has dicho que no hay una certidumbre, una certeza de cuándo se regresa o no, ¿qué tú le cambiarías o qué sugerirías para que la modalidad virtual se haga mucho más amena, mucho más transable, mucho más vivible, desarrollable? ¿Cómo tú lo pensarías? ¿Cuáles serían tus propuestas más o menos en este sentido? Bueno, la primera propuesta creo que es yo creo que vi un comunicado de Flaxo que decía que están aportando a la situación de algunos estudiantes que tienen, por ejemplo, conexiones débiles de Internet. Entonces, la primera propuesta es hacer un sondeo de quién estudiante está realmente padeciendo, teniendo graves problemas para conectarse. O sea, yo sé y yo estoy muy consciente y reitero que el sacrificio que uno debe realizar es muy grande, y por eso mismo estamos en una maestría de tal nivel de investigación sobre todo. Entonces, mi propuesta, además de modificar los sílabos, porque en nuestra maestría, y tú puedes dar fe de eso, requiere bastante tiempo. No requiere solo 5 horas de estar sentado leyendo un texto, sino requiere 5 horas más para analizar ese texto y de una u otra manera comprender ese texto y anclarlo a la situación. Entonces, al ajustar el sílabus, ver las lecturas que realmente vayan a contribuirnos a nosotros, porque por más saturación que haya de lecturas o por más necesarias que sean esas lecturas, ya hay gente que ya no puede más, ya no quieren leer más, por decirlo así, o simplemente entra a una clase virtual y está con la computadora conectada, cosa que creo yo no es importante ni nos ayuda a crecer como a nivel profesional y personal. Entonces, ver esta situación, acomodar los horarios. Vi que para el próximo módulo aventaja, yo sí digo aventaja, porque tenemos clases en la tarde, o sea, de tarde a noche y en la mañana. Entonces, yo creo que eso a mi criterio personal me ayuda muchísimo, porque todos los días tener un solo horario nos va a matar aún más. O sea, ya hemos visto que de 5 a 8 todos los días es como que ya a las 9 de la noche todos los días como que auxilio. Entonces, considero modificar los horarios, tener en cuenta que los docentes tampoco son máquinas, ¿no? O sea, ni los docentes ni los estudiantes somos máquinas, tenemos familias, tenemos cosas que cumplir. Entonces, considerar estos parámetros que para una salud psicológica nos van a ayudar muchísimo. Y sobre todo, lo más importante, la propuesta más grande es que nos digan a los estudiantes qué va a pasar. Flaxo debería tener un plan de contingencia para este tipo de cosas. No podemos esperar a que lo que nos diga el alcalde Yunda o a que nos diga el presidente Moreno. Flaxo debería tener un plan de contingencia y decir, a ver, señores estudiantes, señores docentes y trabajadores en general, Flaxo, sede en Ecuador, tiene tal plan de contingencia y con este plan nos vamos a regir en base a lo propuesto por el COE nacional o por el COE cantonal. Entonces, decirnos o darnos esos lineamientos, eso yo creo que sería la propuesta o la idea más grande que debería tener Flaxo, porque ya te digo, vivir en incertidumbre a nadie nos ayuda. Y como estudiante, yo sí he conversado contigo, deberían decirnos algo y no nos conformamos solo con el no sé, deberíamos esperar a lo que nos dice el COE cantonal. Es como estudiante que está lejos de Quito, que no sabe si mañana vas a tener que regresar a Quito para tener clases, ver o buscar un arriendo. Entonces, es definitivamente algo muy frustrante. Eso es lo que yo te puedo recomendar. O son ideas que posiblemente son muy sueltas y te digan, ¿cómo vas a tener un plan de contingencia? Pero yo creo que puede ser muy viable tener como que una base sólida de saber qué va a pasar mañana, de prever algo que nadie lo pensaba, ¿no? Pero puede suceder. Entonces, el COVID nos ha dado luces para que la gente piense mucho más de, no, mañana tenemos solo clases, pero ¿y si mañana algo pasa? ¿Qué puede hacer Flaxo alrededor o al respecto? Entonces, eso yo sí quisiera dejarte como, a ti también como en la cabecita para ver qué podemos de una u otra manera hacer. Creo que en ese sentido, lo que has planteado de los parámetros se nota bastante como una molestia, y el hecho de que la carencia de certezas haga, sobre todo conforme a clases y todas las cosas que se maneja académicamente, hace que tengas perspectivas, que tengas esperanzas, también sueños, ilusiones y desilusiones. Entonces, ya para concluir, sí quisiera que nos digan cuáles son
tus sueños, tus anhelos como estudiante de Flaxo en el futuro más inmediato, que sería esta parte del módulo que la volvemos a vivir virtualmente debido a que no han cambiado las condiciones desarrolladas a nivel de medidas de prevención sanitaria, no se han cambiado. Entonces, ¿cuáles serían tus anhelos? Y finalmente, para este periodo, primeramente. Y segundo, cuando ya vuelvas a Quito, ¿qué es lo que quisieras? Bueno, antes quisiera recalcarte que no es un tono de molestia, sino un tono más bien de saber qué están pasando, de saber de De qué más. necesidad, se podría decir que es. Es una necesidad. Yo creo que todos los ecuatorianos, y en especial, necesitamos saber qué va a pasar, ¿no? Como estudiantes necesitamos saber qué está, para no mantenernos en esta incertidumbre, como te decía. Entonces, mi anhelo más grande para este módulo, más de necesidad de información, más de acompañamiento de los profesores. Y como te digo, insisto, ni los estudiantes ni los profesores somos máquinas. Entonces, el anhelo más grande es que nos tratemos de acoplar, de que esta situación sea la mejor, porque no podemos seguir colapsando mentalmente. O sea, no podemos llegar al 15 de julio, si no estoy mal, que se acabe el módulo y decir ya, adiós, y ya, ¿me entiendes? Sino tener este acompañamiento, saber si estamos bien, si conversar con tus compañeros, oigan, van bien, están bien, necesitan algo, o sea, yo sé que estoy en Cuenca, ¿no? Pero por lo menos, oye, si estás bien, así de ladito, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que el anhelo más grande es que haya más información, necesidad de información, de que nos digan lo que va a pasar. Yo sé que nadie sabe lo que va a pasar, pero por lo menos algo sólido desde Flaxo. Y eso, y obviamente uno tiene anhelos personales, que esta situación mejore, que la familia esté bien, que los amigos estén bien, que las personas, en el caso de mi hermana, mi cuñado, que están lejos y tienen una bebita chiquitita, puedan venir bien, que no les pase nada. Son anhelos que uno dice, no, a Dios, por favor, que no pase nada más grave de lo que ya está pasando, ¿entiendes? Entonces, eso. Y para cuando regreses a Quito? Bueno, para cuando regrese a Quito, espero por lo menos, aún estoy en incertidumbre de saber si me voy a quedar en el mismo lugar en el que estaba rentando, porque no puedo, en realidad no estoy usando. Y por más de que, eso te quería decir, por más que hayan leyes o que hayan pronunciamientos del gobierno que uno tiene, o que el arrendatario tiene que acogerse a la situación, o sea, al fin y al cabo tienes que pagar un arriendo, ¿me entiendes? A ventaja, yo no he tenido problemas de que me han dicho, usted no me está pagando, tiene que desalojar el arriendo. Pero he visto casos de los que sí se han dado eso. Entonces, cuando regrese aquí, te espero de todo corazón que la situación medio se controle para ver qué hago de mi vida en el respecto a, voy a tener que seguir estudiando, porque me encanta seguir estudiando, pero no sé cómo, por ejemplo, dónde voy a vivir, si voy a estar en el mismo lugar de donde estoy viviendo ahora, o donde están mis cosas por lo menos. Entonces, mi anhelo es, no sé, a primero acabar rápido el módulo, la maestría, hacer la tesis y graduarme y ser feliz por siempre y para siempre. Pero eso es algo que tiene que ir en su paso y en su transcurso, y bueno, toda etapa tiene su inicio y tiene su fin. Entonces, eso, o sea, por lo menos estar tranquila, ¿no? El anhelo de estar tranquila y de saber qué es lo que va en un futuro me va a esperar, ¿entiendes? Como Héctor Lavoe dice, todo tiene su final. Bueno, Dianita, yo de verdad agradecerte por el espacio, por el tiempo. Como te dije, el objetivo de esta historia de vida, de esta entrevista como a profundidad, es conocer más la situación en la que se desarrollan los jóvenes y cómo han afectado como estudiantes, y también ver las fortalezas que ha tenido y también las debilidades que identifican dentro del sistema académico de Flaxo. Y finalmente, si bien nos apartamos un poquito, sí quería saber esa parte de cómo lo catalogan al gobierno y cómo lo han visto, porque todo el tiempo estamos recibiendo noticias de recortes en tanto a salud, en tanto a educación, que como tú mismo lo has dicho, eso nos afecta mucho, el saber si es que tenemos o no en un futuro para qué vamos a luchar, porque no sabes si es que vas a recibir ni tu salario ni nada de eso, y peor aún siendo becario. Eso, Dianita, agradecerte de verdad y un abrazo a la distancia, y espero que ya nos volvamos a ver pronto en clases.
No, Galo querido, muchas gracias a ti por darme este espacio y expresarme de una u otra manera la situación y las cosas que como estudiante y como foránea, como todos dicen, estamos viviendo. Entonces, espero igualmente que estés muy bien, que tu familia esté bien. Cuídate muchísimo y espero pronto estar en Los Quitos para compartir más cosas. Hecho de Anita, gracias igual a ti, un abrazo y ya nos vemos. Un abrazo.